Una feliz semana para todos mis hermanos en el mundo entero y para todos los amigos que nos ven por estos medios. Es un privilegio estudiar la palabra de Dios, pero es un doble privilegio cuando la estudiamos con oración. Por lo tanto, no podemos pasar por alto ese buen consejo. Vamos a orar antes de comenzar el estudio de esta noche. Eterno Padre Celestial, eterno Elohim Ruach HaKodesh, acudimos a ti en este momento al abrir tu palabra y al hacer el estudio del juicio investigador, el Ruach HaKodesh nos dé el entendimiento y la sabiduría necesaria para comprender los 3 juicios basados en el juicio investigador y los 2 juicios basados en sentencias. Abre nuestro entendimiento, danos la sabiduría necesaria para nosotros poder asimilar este estudio. Unge mis labios, unge mi vida y que tu bendición repose en este servidor y en todos los que se conectan y se irán a conectar. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Permítame la Biblia. Una vez más, una feliz semana para todos mis hermanos. Es un honor, un privilegio poderme dirigir a usted, que el Eterno me dé la oportunidad todavía de estar viviendo y nos dé la oportunidad a cada uno de ustedes también de estar vivos. Como he mencionado, es un privilegio, es un honor escudriñar la palabra del Eterno. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tratar de ver hoy 3 juicios investigadores y 2 juicios de sentencias. Le he colocado como título a esta conferencia los juicios y los libros del cielo. Los juicios y los libros del cielo. Para hacer una pequeña introducción necesitamos mirar a ver de qué se compone un juicio. Entonces tenemos nosotros que la palabra juicio, en este momento, es en hebreo la palabra mispat. Y mispat en hebreo significa decisión, derecho, justicia, ordenanza, ¿sí? Juzgar, ejecución, ejecutar una sentencia. Este término se puede referir al proceso de juzgar según Deuteronomios 1:17, Isaías 28:6, Malaquías 3:5, que de pronto ustedes con tiempo pueden hacer su investigación con respecto a esos textos. A la decisión judicial se puede referir según Deuteronomios 16:18, a la sentencia según Apocalipsis 17:1, a las decisiones de Elohim como las expresa en su voluntad revelada según el Salmo 119 versículo 9, a la justicia en sí según Isaías 1:17 o a la ejecución de una sentencia previamente definida según Jeremías 51:9 y Apocalipsis 19:2. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, Hebreos 9:27. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Primera de Pedro 4:17. La hora de su juicio ha llegado, Apocalipsis 14:7. Tengamos confianza en el día del juicio, primera de Juan 4:16 al 18. Hasta acá, hasta este momento, con estas citas bíblicas y a manera de introducción, podemos ver nosotros que cuando hablamos de juicio, así sea un juicio en este planeta Tierra, ese juicio me puede causar temor, por un lado, pero me puede causar felicidad también por otro lado, porque un juicio me puede condenar o un juicio me puede absolver de una culpa. Entonces, dependiendo el concepto en el que me encuentre, puedo sentir temor o felicidad. ¿Sí? Son las 2 cosas. En el caso con el Eterno, Él está ejecutando el juicio investigador etapa 1. Y ese juicio investigador es que está revisando los libros en el cielo para confirmar quiénes quedan registrados en el libro de la vida del Cordero.
Con respecto a este juicio, puede haber temor en la mayoría de nosotros. Y en la mayoría de nosotros como creyentes causa temor porque nuestras conciencias nos condenan delante del Eterno. Y si mi conciencia me está condenando, entonces el juicio me debe causar miedo, temor, y no quisiera afrontarlo. Pero si mi conciencia está bien con el Eterno y bien con mis semejantes, entonces no tenemos que temerle al juicio, sino que podríamos afrontar ese juicio con felicidad y con gozo, sabiendo que nuestros nombres van a ser confirmados en el libro de la vida del Cordero. Primer punto dice, ¿quién es el juez? Hechos 10, 38 al 43, Juan 5, 22, 2 de Timoteo 4, 8. La palabra juez en hebreo es la palabra pelilín, y esa palabra significa juzgar, decidir, opinar. O esta otra palabra que también tiene una raíz para juzgar es la palabra chofet y significa juzgar o el que juzga. Ahora, usted con los textos pueden darse en cuenta quién va a ser el juez. Segundo punto, ¿quién es el abogado? Primera de Juan 2.1. Abogado en el griego parakletos, que significa consejero, mediador, abogado, persona llamada al lado de alguien para ayudar o para aconsejar. El autor quizás estaba pensando en las funciones de intercesor o de mediador o de auxiliador también. Todos esos términos están aplicados para el abogado. Número 3. Fiscal. ¿Quién es el fiscal? Según Zacarías 3.1 y Apocalipsis 12.10, tenemos que el fiscal es Satanás. Punto número 4. ¿Quiénes son los testigos? Según Hebreos 12.1, donde dice, tan grande nube de testigos que tenemos. Apocalipsis 11.3, donde hay 2 testigos. Deuteronomios 31.26, Isaías 43.10, Isaías 44.8, Jeremías 25.5, Apocalipsis 1.5 y Apocalipsis 3.14. Ahí podemos darnos cuenta en todos esos textos quiénes son los testigos. La palabra testigo en el hebreo, ¿sí ven? Generalmente edet significa martus, ¿sí? Alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso porque lo ha observado directamente. O también la confirmación del hecho o los hechos que están implícitos en la parte de ese juicio que se va a realizar. Punto número 5. ¿Cuáles son las pruebas? Apocalipsis 20:12, Daniel 7:10. Entonces las pruebas están basadas, de acuerdo a los textos, en los libros del cielo. Punto número 6. ¿Quién es el sumo sacerdote? Hebreos 2:12, 2:17, Hebreos 3:1, Hebreos 5:10, Hebreos 6:20 y Hebreos 7:26. Hebreos 8:1 y Hebreos 9:11 me dice quién es el sumo sacerdote. Sumo sacerdote es la palabra hebrea Cohen Hagadol, que significa el gran sacerdote, ¿sí? O el sumo sacerdote. Punto número 7. ¿Cuál es el tribunal? Romanos 14:10. Segunda de Corintios 5:10, Mateo 27, versículos 52 y 53. Yahshua ascendió al cielo llevando las primicias de su victoria contra el pecado y la muerte según el deseado de todas las gentes, página 769. Tribunal. Definición para tribunal: sitio donde los jueces administran justicia y dictan sentencia. Ministro o ministros que entienden en los asuntos de justicia y dictan sentencia según la definición en el diccionario. Entonces tenemos acá un resumen de pronto de lo que estamos mirando y podemos darnos cuenta acá que el juez en este momento es Yahshua, que el abogado defensor es Yahshua, que el fiscal o el abogado acusador es Satanás. Y los testigos, vamos a mirar una parte de testigos, una parte está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están sirviendo de testigos acá para nosotros según las Sagradas Escrituras, Apocalipsis 11:3. Otra parte de testigos tenemos los incontables héroes de la fe según Hebreos 11 y Hebreos 12:1,
el comentario bíblico adventista, el tomo 7, la página 496. Tenemos otro testigo allí que es Yahshua HaMashiach, es un testigo fiel, Apocalipsis 1.5 y Apocalipsis 3.14. Tenemos otros testigos serios que es la deidad, Jeremías 42.5. Y tenemos otros testigos que son varios seres humanos, Isaías 43.10, Isaías 44.8, Mateo 27, versículos 52-53. Tenemos más testigos que son los ángeles. Tenemos más testigos que son los habitantes de los otros mundos. Tenemos más testigos que son las pruebas. Y las pruebas están basadas en los libros. Importante. Tenemos nosotros que el sumo sacerdote es Yahshua. Y tenemos nosotros el tribunal. El tribunal es la deidad. Son varios seres humanos y son los ángeles. De acuerdo a todo este resumen que he tenido acá y con los textos bíblicos en este momento, podemos ahorita entrarnos y ya con más detenimiento ustedes en sus hogares pueden hacer los análisis de esos textos bíblicos. Pero una cosa que sabemos nosotros y que es la parte básica de nosotros en este momento es juicio investigador. Y yo le he colocado en este momento juicio investigador parte 1. Porque eso de pronto no se nos ha enseñado a nosotros, sino que hemos tenido o tenemos el término de juicio investigador general. Y no, el juicio investigador tiene fases, está en fases o está subdividido. Entonces vamos a ver de la primera parte. Y la primera parte, según Apocalipsis 14:7, vale la pena que nosotros leamos Apocalipsis 14, el 6 y el 7. Vamos a mirar. Apocalipsis 14, versículo 6 y 7. Dice el Eterno: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios. Notemos la parte temed a Dios. Temer a Dios está dentro de varios conceptos o varios patrones espirituales y teológicos acá. En este caso vamos a conectarlo dentro del contexto del juicio. Temer a Dios. Y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces temer a Dios está dentro del contexto de que su juicio ha llegado. Ahora, todos nosotros conocemos y entendemos que el juicio llegó el 22 de octubre del año 1844, o esa es la fecha de inicio. Ese es el cumplimiento de la profecía de los 2300 años y ese es el inicio del juicio investigador parte 1. Ahora, hablamos del juicio porque está conectado con la fiesta de expiación o el Yom Kippur. Y en el Yom Kippur es cuando se confirma el nombre de cada persona en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, la sombra o la fiesta de Yom Kippur era tan importante y era la fiesta más sagrada en la antigüedad. Era tan solemne que ese día se ayunaba y se oraba y se consideraba de todas las fiestas del Eterno la más importante. Porque ese día es un día exclusivo dentro de todas las fiestas. Entonces, esa parte que es la sombra, vamos a llevarla a la realidad para que nosotros miremos la esencia de la sombra dentro de la realidad hoy en día. Perdón, en el año 31, con la muerte de Yahshua HaMashiach, quedaron abolidas los ritos y ceremonias y quedaron abolidas las fiestas literales y de ahí en adelante entramos a las fiestas proféticas. Importante, porque tenemos nosotros los judíos mesiánicos y los judíos ortodoxos y los judíos ultraortodoxos hoy en día todavía guardando las fiestas literales cuando esas quedaron abolidas. Las que estamos viviendo hoy en día y que seguimos viviendo son las fiestas proféticas, o sea, las mismas fiestas, pero en el orden profético. Dentro del orden profético, el 22 de octubre del año 1844 comenzó la fiesta de expiación.
Oiga, o sea que hoy en la actualidad nosotros estamos viviendo en la fiesta de la expiación, donde, como dice la sombra, se está confirmando si mi nombre se puede seguir dejando en el libro de la vida del Cordero o se borra de ahí y se anota en el libro de la muerte. Por lo tanto, eso, si es de buen conocimiento para cada uno de nosotros, eso me debe causar a mí temor. Pero más que temor, si estoy bien en este momento con el Eterno, me debe causar reverencia. Me debe causar también alegría, decir, Señor, me quiero ir rápido contigo, venga rápido, quiero irme para el cielo. ¿Por qué? Porque mi conciencia está bien con el Eterno y está bien con mis semejantes. Entonces, el juicio no es de miedo. El juicio puede ser de alegría o puede presentar las dos facetas de acuerdo al interrogante que haya en cada persona. De la misma manera, el 22 de octubre del año 1844, Yahshua HaMashiach pasa del lugar santo al lugar santísimo para empezar la etapa del juicio investigador, etapa 1, y que le corresponde a todos los muertos que están registrados en el libro de la vida del Cordero. Y Yahshua HaMashiach coge el libro de la vida del Cordero y va a empezar a llamar a lista. Y llama a lista en el orden que empezaron las personas a morir. Y el primero que murió fue Abel. Por lo tanto, el primer nombre que Yahshua HaMashiach va a revisar es el de Abel. ¿Sí ve? Entonces, Abel está muerto, lógico, porque por eso se llama juicio investigador parte 1 y le corresponde a todos los muertos. Y cuando hablamos a los muertos, se habla del pueblo del Eterno según los textos que estábamos mirando nosotros, y se le llama pueblo del Eterno en ese momento a todas aquellas personas que han aceptado a Yahshua HaMashiach y han sido anotados en el libro de la vida del Cordero. A esos son los que se va a llamar a lista. El que no esté anotado en el libro de la vida del Cordero, Yahshua HaMashiach no lo llama a lista. ¿Por qué no lo llama a lista? Porque él no hizo los preparativos para contratar al abogado que es Yahshua HaMashiach. Y un abogado trabaja con una persona si uno le da el poder. Si yo aquí en el planeta Tierra he cometido algún delito, me consigo un abogado y el abogado me dice, fírmeme el poder para yo poderlo representar a usted. Si yo no le firmo el poder, el abogado no me puede representar. De la misma manera, Yahshua HaMashiach no puede representar a nadie que no esté anotado en el libro de la vida del Cordero. Estar anotado en el libro de la vida del Cordero es lo mismo que decir que yo tengo un abogado que me representa en el reino de los cielos por los delitos y los pecados que yo he cometido. Pero si yo no estoy anotado en el libro de la vida del Cordero, no tengo abogado. Y si yo no tengo abogado en el reino de los cielos, ¿quién me va a defender y cómo está mi caso? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar en esta etapa del juicio que se está realizando en el cielo. El juicio en el cielo, o el término o la parte de abogado que Yahshua HaMashiach para defenderme a mí en ese juicio, es porque yo le haya aceptado a él y haya firmado y le haya dicho, Señor, sí quiero. Firmar en este momento esa parte en nuestros tiempos modernos equivale a dar el paso al bautismo. O sea que toda aquella persona que ha dado el paso al bautismo, ¿se ve? Por inmersión, ¿se ve? Está registrado en el libro de la vida del Cordero y por lo tanto tiene un abogado defensor. Entonces significa que le hemos firmado en este momento un poder a Yahshua HaMashiach para que él nos represente en el juicio que empieza a realizarse en el reino de los cielos. Entonces, por eso es que tenemos que mirar nosotros dentro de la estructura del juicio y con el tiempo más requerido allí, que podamos estudiarlo en las citas que yo les di de introducción, que con tiempito vayamos revisando esos versos uno por uno y nos vamos dando cuenta la importancia que tiene este juicio. Entonces, el 22 de octubre del año 1844 comenzó el juicio investigador para los muertos que están registrados en el libro de la vida del Cordero y que Yahshua los va a representar como su abogado. En ese caso, se toma el caso de Abel primero y se revisan los libros.
Ahora, para que nosotros entendamos esto, que es otro inconveniente que nosotros tenemos con respecto a la parte del santuario y sus conexiones. El juicio en el reino de los cielos se hace en base a 8 libros, según Jeremías 17.1. Porque Jeremías 17.1 me menciona que los pecados míos están registrados en los cuernos de vuestros altares. Y el altar de los sacrificios tiene 4 cuernos. O sea que Jeremías 17.1 me está diciendo que los cuernos, independientemente de representar poder y autoridad y de representar reinos, ¿sí ve? Y de representar bestias, en ese momento que vemos en Daniel y en Apocalipsis, representan libros también. Porque Jeremías 17.1 es muy claro, dice, mis pecados están en los cuernos de vuestros altares. Hay que revisar ese texto también. Entonces ahí hay 4 cuernos. Pero si yo entro al lugar santo, en el lugar santo está el altar del incienso, y el altar del incienso también tiene 4 cuernos. Por lo tanto tengo 8 cuernos. Y 8 cuernos es un símbolo de los libros del cielo por los cuales se realiza el juicio que Yahshua HaMashiach está haciendo. Entonces, muchos de nosotros no entendemos esto, pero quiero hacer un repaso porque eso ustedes lo pueden mirar en otro video que ya habíamos sacado y había hablado o teníamos una conferencia sobre los libros del cielo. Los libros del cielo son libro de la vida del Cordero, número 1, libro de la muerte, número 2, libro de la verdad, número 3, libro de la ley de la libertad, número 4, libro de la biografía de cada persona, número 5. Libro de los pecados, número 6. Libro de las obras buenas, número 7. Y libro de memorias, número 8. Entonces ahí tenemos 8 libros. En base a esos 8 libros, ¿sí ve? Se está realizando el juicio investigador o se realiza el juicio investigador en todas estas etapas hasta el final. Entonces, teniendo en cuenta esa otra parte, a Abel se mira y él tuvo un arrepentimiento y una conversión genuina. Por lo tanto, los pecados que tiene Abel en el libro de las rebeliones o de los pecados, Yahshua HaMashiach como su abogado se los borra. Los pecados que tiene Abel en el libro de memorias se anotan las cosas buenas y que hacen los hijos de Elohim en la casa del Eterno, o sea, en el templo. O sea que el que no ha dado el paso al bautismo no tiene nada que ver con el libro de memorias. El libro de memorias anotan cosas buenas y malas que hacen los miembros de iglesia en la iglesia. ¿Sí? Entonces ahí hay cosas buenas, por ejemplo, como no pagar los diezmos, robarse los diezmos en el momento, hablar del prójimo dentro de la iglesia, llegar tarde a la iglesia, etcétera. Muchas cosas ahí están anotadas. Entonces Yahshua viene y le borra todos los pecados que Abel cometió en la iglesia, en su templo. Entonces presenta su caso él como abogado, ¿sí ve? Y abre el libro de la vida del Cordero y confirma y coloca una parte hermosa que se encuentra en Apocalipsis, vencedor. O sea, se confirma a Abel como un vencedor, como un valiente. O sea que el caso de Abel quedó delante del Padre como si Abel no hubiera cometido ningún pecado, porque Yahshua HaMashiach le coloca su justicia, a él lo cubre con su justicia, porque ningún ser humano, por más bueno que sea, merece ir al cielo. El cielo se gana por la gracia que Yahshua HaMashiach nos otorga a nosotros y porque Él nos coloca su justicia inmaculada, que Él no pecó, y nos la asigna a nosotros, y por eso Él nos presenta allí a nosotros, como siendo nuestro abogado, nos presenta delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado. Esto es una maravilla. Entonces, el juicio investigador que comenzó el 22 de octubre del año 1844 tiene un fin, apreciados hermanos. Este es el problema que tenemos nosotros a través de las partes proféticas, porque muchos no saben que comenzó el 22 de octubre y no saben cuándo termina. Pues déjeme decirle que este es otro estudio. De pronto ya hay otros videos que hemos sacado en conferencias que le pueden ayudar a usted en esta parte. ¿Sí? Pero el juicio investigador que se está realizando termina el
21 de Tirri del año 2024. Oye, importante. Este juicio es de 180 años. Comenzó el 22 de octubre del año 1844 y termina el 21 de Tirri del año 2024, 180 años de juicio. Y los 180 años de juicio están relacionados en este momento en el término profético en 12 horas del día. Y una hora del día equivale a 15. Una hora equivale a 15 días y 15 días equivale a 15 años. Y si hay 12 horas, 12 por 15 es 180. Entonces ahí tengo 180 años de juicio. Por eso Yahshua HaMashiach sigue realizando el juicio en este momento en el reino de los cielos, revisando los libros. El problema que tenemos nosotros es que nosotros estamos viviendo un cristianismo de pronto un poco liviano y muy liberal. Y fuera de eso tenemos poco conocimiento de la parte del santuario y sus conexiones y no sabemos cuándo termina el juicio. Entonces nosotros pareciera que este juicio llegase a ser eterno y que Yahshua HaMashiach entonces se tarda en venir. No, eso es simplemente para las personas que de pronto estamos un poco atrasadas y desactualizadas con respecto al santuario y las profecías. Por eso es que debemos actualizarnos. El juicio que está realizando Yahshua en la primera parte, por eso se llama juicio investigador parte 1. Porque nosotros hemos aprendido un juicio investigador generalizado, todo, y no es así. Es juicio investigador parte 1 y comenzó en 1844 y termina en el año 2024. Y estamos según ya en este momento en el calendario del santuario en el año 2020. O sea que estamos a 4 años de que se finalice ese juicio. A ver, ese juicio es importante y debe ser solemne para cada uno de nosotros. Y nosotros deberíamos estar en un grado de santidad y perfección y preparándonos cada día mejor porque el tiempo se está acortando. Y si el tiempo se acorta, significa que esas personas ya están siendo selladas para vida eterna o para perdición eterna. Porque en ese juicio está anotado en el libro de la vida del Cordero, está anotado Caín. Pero a Caín ya se le hizo ese juicio y él fue borrado, según Apocalipsis 3:5. Hay personas de creyentes que estando anotados en el libro de la vida del Cordero van a ser borrados. Y si son borrados, entonces se anota a aquellas personas en el libro de la muerte y se deja pendiente para darle sentencia. Entonces, sí es la importancia de conocer y entender cuál es el trabajo que está realizando Yahshua HaMashiach en el reino de los cielos con referencia al día de expiación profético denominado juicio investigador parte 1, porque no ha terminado la parte 1. Entonces note que el juicio investigador está conectado con los libros del cielo. Por eso esta conferencia le he colocado en este momento los juicios y los libros del cielo. No se debe confundir con otra conferencia que di y que es solamente los libros del cielo. Aquí ya estamos haciendo una relación entre lo que es el juicio investigador, ¿sí ve? Y los libros del cielo. Están conectados. Entonces, si hemos podido entender esta parte, esta pequeña parte, y que de pronto esto sirva de que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos cree la necesidad de cavar y de estudiar profundamente más sobre el juicio investigador y repasar mejor los textos y mirar cómo se realiza un juicio. Si hay alguna especie de duda o algo, usted me puede escribir aquí por mi perfil y yo puedo ayudarle con la ayuda del Eterno. Bueno, pasando a esa otra parte, entonces tenemos juicio investigador parte 1, ya con esta aclaración podemos tomar una idea, más o menos, cómo es que Yahshua HaMashiach está llevando a cabo este juicio en el reino de los cielos y es en base a los libros. El juicio investigador parte 2, mire, parte 2, porque el juicio comienza por los muertos. Ya se termina en el año 2024, se termina el juicio de los muertos. Entonces tenemos nosotros ahora, de ahí en adelante tenemos nosotros el juicio investigador de los vivos. Entonces aquí ya llamamos juicio investigador parte 2.
Vea, no podemos confundir las dos cosas, que es lo que de pronto hacemos en un solo estudio. ¿Sí ve? Juicio investigador y no. Tenemos juicio investigador de los muertos y ahora tenemos juicio investigador de los vivos. En el caso del juicio investigador de los vivos, entonces se hace en ese momento por el pueblo del Eterno, y el pueblo del Eterno son los israelitas espirituales, y los israelitas espirituales en este momento son los adventistas del séptimo día. Por lo tanto, ese juicio va a ser primero para los adventistas del séptimo día, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Elohim, según los textos que nosotros tenemos bien en claro. Entonces el juicio va a comenzar por el templo adventista del séptimo día, que le corresponde como israelitas espirituales modernos. Y esto es la parte que denominamos nosotros ahora juicio investigador parte 2. Es importante, esto es nuevo. Esto, si nosotros no lo decimos de pronto como conferencias, muchas mentes van a decir, ¿cómo así que juicio investigador parte 1? ¿Y cómo así que juicio investigador parte 2? ¿Y cómo así que juicio investigador parte 3? De pronto, no, esto es nuevo. Sí, lógicamente es nuevo, porque lo que estamos haciendo en este momento es no mezclando esos juicios, porque cada grupo es diferente. Note que el juicio investigador parte 1 es para los muertos. Ahora, el juicio investigador parte 2 es para los vivos y comienza por la casa de Elohim, o por la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde va a comenzar eso? Comienza por la cabeza mayor, o sea, el que nos representa en la Asociación General por T. Wilson. O sea que T. Wilson va a ser el primero en ser juzgado, si él todavía sigue siendo presidente, cuando comience ese juicio, que comienza el 22 de Tirri, ¿sí? Del año 2024. Entonces, si nosotros miramos esta otra parte de esta escala, entonces ahí se está haciendo el juicio investigador de los vivos. Ahora preguntémonos algo importante. Si usted es miembro de la iglesia, usted debe estar expectante de este juicio, porque estamos en Yom Kippur, ¿sí ve? O en el día de expiación, y no sé en qué momento va a transcurrir mi caso, porque estoy vivo. Y si yo estoy vivo, yo necesito tener la seguridad de que mi nombre, Yahshua HaMashiach, lo va a confirmar en el libro de la vida del Cordero. Porque el que no esté anotado en el libro de la vida del Cordero no puede ir al cielo. Eso está muy claro. Apocalipsis 21, 27. El que no esté anotado, Juan 3, del 3 al 5. El que no esté anotado en el libro de la vida del Cordero no puede ir al cielo. Así de sencillo. Entonces, para nosotros que estamos vivos, para mí me debe causar expectación, temor, reverencia, miedo de pronto también, pero también alegría. Porque si yo me estoy preparando bien en las cosas del Eterno, no debería temerle a este juicio, sino enfrentar el juicio con seguridad. Con seguridad de que Yahshua HaMashiach me va a confirmar en el libro del Cordero y me va a sellar. Porque todo aquel que en el juicio investigador, parte 2, o juicio de los vivos, sea confirmado su nombre, es sellado para vida eterna. Sellado para vida eterna. Entonces, es importante esta parte del juicio investigador, parte 2, y que nosotros nos mantenemos de pronto un poco adormilados, como dice la misma profecía en la iglesia de la Odisea. Estamos tibios. Pero la tibieza dentro de la iglesia no es para todos. El 10% de la iglesia es caliente. El problema es mirar a ver si dentro de toda la feligresía de la iglesia yo estoy dentro del 10%. Porque al Eterno no le interesan los tibios ni le interesan los fríos. Por lo tanto, si alguno se encuentra en algunos otros grupos, entre los fríos o entre los tibios, entonces estamos perdidos. Necesitamos estar calientes, y para estar calientes se cumple Éxodo 28:36, donde al sumo sacerdote, el día de la expiación, él se le daba en la mitra una placa acá que decía santidad a Yahweh. Y también usted puede recordar que sin santidad nadie puede ver a Elohim. Por lo tanto,
usted y este servidor debemos vivir una vida en santidad total, completa, y tener una relación íntima con Yahshua HaMashiach las 24 horas del día, para que nosotros podamos estar seguros y confiados en la hora del juicio. ¿Sí? Si nosotros no tenemos esos requisitos, entonces me puede causar miedo el juicio. Pero si yo estoy preparado en ese momento, entonces yo enfrento el juicio con seguridad. Y con seguridad, ¿por qué? Porque sé que Yahshua me va a confirmar allí, me va a borrar los pecados que yo he cometido en el mundo y me va a borrar los pecados que tengo en el libro de las memorias o que he cometido en la iglesia. Y me va a cubrir con su justicia y me va a presentar ante el Padre como si nunca hubiese pecado. Eso es juicio. Juicio investigador parte 2. Entonces, como usted puede ver, mi apreciado hermano, el juicio investigador de los vivos es importante y es clave. Y le voy a decir por qué es importante y clave. Porque terminando el juicio investigador de los vivos, se produce fin del tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día. Una cosa que se está ignorando por mucho tiempo por no conectar la realidad. ¿Sí? Primero debo mirar la sombra, que es el estudio básico, y luego debo ver la realidad. La sombra me menciona que el día de expiación es un día solemne y un día que puede traerme felicidad o puede traerme destrucción. ¿Sí? Entonces, si yo enfrento el juicio y salgo bien, entonces me preparo para la siguiente fiesta que se llama Sukkot, que es pura alegría, porque ya pasó el juicio y yo salí bien. Entonces ahorita estoy gozando de las promesas, de los privilegios que el Eterno me ha otorgado o nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Entonces, lo que se ignora en este momento es cuándo comienza el juicio de los vivos y cuándo termina. ¿Sí? El juicio de los vivos termina con la ley dominical. Bien interesante. Pero nosotros nos volvimos expertos de pronto en la ley dominical y estamos hablando de la ley dominical, que la ley dominical va a ser dada en tal año, en tal año, en tal año, en tal año, y que ya viene, que ya está cerca y que posiblemente ahorita el 14 de mayo del año 2020 entonces puede llegar también, como han venido diciendo. No, estamos pasando por alto nosotros el itinerario y el mapa del santuario. Y el itinerario y el mapa del santuario son precisos. No es que a mí se me antojó decir que es esta parte. No, de ninguna forma. El santuario es la clave para entender todas las profecías y todo el plan de salvación de principio a fin con fechas. Por eso es que se ignora en ese momento, inclusive nosotros, cuando finaliza el juicio investigador de los muertos. Pero ya lo dijimos acá. Ahora, estamos hablando de los vivos. ¿Cuándo comienza el de los vivos y cuándo termina? El de los vivos comienza el 22 de Tirri, el año 2024, y termina con la ley dominical. Pero con la ley dominical, note que las profecías hacia el tiempo van unas sobre otras. Con la ley dominical es la señal que Elohim nos ha dado a nosotros para huir de las grandes ciudades. ¿Sí? En otras palabras, quiero mencionarle que es la última señal que el Eterno le entrega a su pueblo para que huyan de las grandes ciudades a los pueblos más apartados. Pero si usted conoce de las profecías antes de que vaya a llegar la ley dominical, usted ya debería estar viviendo fuera de las grandes ciudades y no esperar hasta último momento. Porque ¿qué va a suceder a último momento? El juicio de los vivos cumple otra faceta y es seleccionar el trigo y seleccionar la cizaña. Y todavía no estamos hablando de zarandeo, porque el zarandeo comienza con la ley dominical también, ¿sí ve? Pero, ¿qué se está haciendo en otra parte? Se está seleccionando dentro del pueblo del Eterno, los vivos, juicio de los vivos, se está seleccionando quién es un verdadero cristiano, quién es un verdadero adventista. Que se pueda decir como Yahshua le dijo a cierta persona, he ahí un verdadero israelita. Que Yahshua pueda decirnos hoy a nosotros, he ahí un verdadero adventista del séptimo día. Oye, importante. Entonces, esas palabras nos deben llenar a nosotros de gozo. Y dentro de la iglesia solamente el 10% son los calientes.
Por lo tanto, el 90% es cizaña. O sea, ¿qué significa? Que del libro de la vida del Cordero, en el juicio de los vivos, se va a borrar al 90% de la feligresía de la iglesia y se va a anotar en el libro de la muerte y se va a dejar pendiente para darle sentencia. Interesante. Ahora, si vamos entendiendo y vamos comprendiendo, mire que una cosa es juicio investigador etapa 1 y otra es juicio investigador etapa 2. Y no podemos confundirlas porque son totalmente diferentes, aunque tenemos el mismo juicio y con los mismos libros. Entonces se van a revisar los libros nuestros en el mismo procedimiento, se van a mirar los pecados que hemos cometido en el mundo y los pecados que hemos cometido en la iglesia. O sea, tenemos doble culpa ahí en ese momento. Las personas que no están anotadas en el libro de la vida del Cordero, entonces no tienen nada que ver con el libro de memorias. ¿Sí ve? Y están anotados en el libro de la muerte. Pero todo aquel que es miembro de iglesia está anotado en el libro de la vida del Cordero y se le abrió un registro nuevo denominado libro de memorias. Y quiero dejar en claro, libro de memorias, según Malaquías 3:16, es para los que temen a Yahweh. No es para todo mundo. Es para los que piensan en su nombre. Eso es para miembros de iglesia. ¿Sí ve? Entonces, ahora por eso tiene un registro ahí, en libro de memorias, que anotan cosas buenas y malas. Buena porque fue a la iglesia y de pronto mala porque llegó tarde. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esta parte que estoy mencionando, podemos comprender nosotros en la iglesia cuántos pecados cometemos nomás con la irreverencia. ¿Cuántos pecados cometemos nomás por la forma de expresarme y cuántos pecados cometemos nomás por la forma en que me visto? ¿Cuántos pecados puedo cometer nomás con la parte de mi carácter y con la parte del orgullo, la vanidad, la prepotencia y muchas otras cosas más? En la iglesia, estoy hablando en la iglesia, ¿sí ve? Entonces, si nosotros seguimos mirando juicio investigador, parte 2, que es para los vivos, está basado en los libros del cielo y se hace de la misma forma como se ejecutó juicio investigador para los muertos. Entonces entendamos y comprendamos que esto es un tiempo solemne. Ahora, si es un tiempo solemne, estamos cerca de ese tiempo y yo no puedo esperar hasta que llegue la ley dominical para prepararme. Porque de pronto muchas personas dentro de la iglesia están diciendo, no, cuando llegue la ley dominical, entonces yo sí me consagro bien. No, es un error. La consagración y la preparación y la conversión y el arrepentimiento de un creyente ya en este momento, para que cuando llegue la ley dominical, yo pueda estar firme. ¿Sí ve? Yo pueda estar sellado y yo pueda estar confirmado en el libro de la vida del Cordero. Y si yo estoy sellado y confirmado, entonces ya nadie me saca. Y si yo estoy sellado y confirmado, cuando llegue la ley dominical, entonces yo puedo salir rápidamente. ¿Sí ve? De las grandes ciudades y cumplir la última señal que el Eterno tiene con respecto a la ley dominical para salir de las grandes ciudades. Oye, importante. Pero ¿quiénes son los que no van a salir de las grandes ciudades? El 90% que fue borrado del libro de la vida del Cordero y anotado en el libro de la muerte. Ellos se convierten en los peores enemigos que vamos a tener nosotros y los que nos van a vender y los que primero nos van a perseguir a nosotros. ¿Sí ve? Entonces, ahí tenemos que hacer la relación nosotros en el nivel profético, porque la misma escritura nos dice que los peores enemigos son los de la casa. ¿Sí ve? Entonces, en esta parte también es un cumplimiento preciso para cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que es importante el juicio investigador parte 2, porque el juicio investigador parte 2, entonces hay unos que son confirmados y sellados y hay otros que son borrados. ¿Sí ve? Entonces, los que son borrados no van a salir de las grandes ciudades. Ellos van a tener muchos tropiezos, muchas inquietudes, muchas excusas. Dicen, no, pero es que ¿cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar mi negocio? ¿Cómo voy a dejar los estudios? ¿Cómo voy a dejar la universidad? ¿Cómo voy a dejar a mi novia? ¿Cómo voy a dejar a mi esposo? ¿Cómo voy a dejar toda parte? Y habrán muchas excusas para ellos quedarse. Y se convertirán en nuestros enemigos. ¿Sí ven?
Entonces, si usted está entendiendo y está comprendiendo que el juicio investigador de los vivos, o etapa 2 en este momento, que nos incumbe a cada uno de nosotros, me da a entender en ese momento que yo debo estar revisando mi vida como un contador, como una atalaya, como un centinela, como un celador, y decir, Señor, ¿cómo me encuentro interna y externamente? Porque empieza el juicio, estamos viviendo en tiempos de juicio. Y note que Apocalipsis 14:7 dice, el juicio ya llegó. Oye, interesante. Ahora a Dios porque el juicio ya llegó. ¿Sí? Estamos viviendo el tiempo del juicio. Entonces yo debo estar en un tiempo solemne, pero ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Desviando de nuestra mente el santuario y llevándonos a nosotros a que estemos tranquilos en la iglesia y vivamos un cristianismo muy liberal y muy mediocre, y creyéndonos nosotros que porque asistimos y hacemos ciertos actos buenos, entonces ya merecemos el cielo. Y estamos muy engañados. Estamos engañados, ¿por qué? Porque hemos descuidado el estudio del santuario y del juicio en este momento. Y el juicio para nosotros es como si fuera cualquier otro día, cualquier otro tiempo. Y no estamos haciendo la relación entre la expiación de la sombra, lo que se hacía en la sombra, y lo que se está haciendo hoy en la realidad, en el reino de los cielos. En revisión de estos casos. ¿Por qué? Por no entender y no conocer que el juicio se hace en base a 8 libros. Entonces, debemos estar preparándonos ya y no esperando a que llegue la ley dominical para empezar a prepararme, porque es un error. En la ley dominical es el fin del juicio de los vivos y fin del tiempo de gracia para todo adventista del séptimo día. Eso es delicado. Ahora, el no tener conocimiento de esto es lo que me hace vivir una vida muy liberal. Pero muchos de pronto dentro de la iglesia aquí dicen, no, pues yo voy a esperar la ley dominical cuando llegue así me preparo. No, error. Vuelvo y lo repito, error. Ya pasó el tiempo de nosotros. Ahora, hay que entender que el juicio de los vivos es de 3 años y medio. O sea que en 3 años y medio se va a realizar el juicio de la iglesia, de los adventistas del séptimo día. Ahora preguntémonos, ¿qué son 3 años y medio para un juicio? Eso es corto tiempo. Y si estamos viviendo ya en este momento y todavía no ha comenzado el juicio de los vivos, significa en este instante que yo tengo una bonita oportunidad para prepararme mejor para cuando llegue el juicio, poderlo enfrentar y ser sellado para vida eterna. A mí me parece estupendo. Pero si yo no tengo ese conocimiento, o si no adquirimos este conocimiento nosotros, pues seguimos andando a la deriva y tomamos todos los días como si todos los días fuesen iguales también. Y como muchas personas dicen, no, yo no guardo el Shabbat, yo guardo el domingo, o yo guardo otro día porque todos los días son iguales. Nos va a pasar lo mismo a nosotros. Vamos a quedar chasqueados. No, porque ya usted y este servidor sabemos que el día que necesitamos dedicarle al Eterno es el Kadosh Shabbat. No es otro día, no es el día que yo quiera. Entonces, en la parte del juicio también estamos viviendo nosotros engañados en este momento porque estamos tomando el juicio y dicen, no, el juicio es como cualquier otro día. No, señor. El juicio no es como cualquier otro día, porque note que antes del año 1844 podíamos decir esos días son como cualquier otro día porque no había comenzado el juicio. Pero desde el año 1844 que comenzó el juicio ya no puedo pensar de esa forma. Ya tengo que pensar diferente, ya tengo que vivir en la realidad. Digo, entré en el día solemne de la expiación profética donde se está realizando el juicio investigador, parte 2 en el cielo, y yo estoy vivo y no sé en qué momento pasa el caso mío y Yahshua lo revisa y ¿cómo voy a quedar? ¿Cuál es el interrogante? Entonces, esa es una parte muy importante en este juicio. Entonces, mi apreciado hermano, quiero que aprendamos nosotros, entendamos y sepamos que el juicio investigador etapa 2 es de 3 años y medio. El juicio investigador etapa 1 es de 180 años. Ahí vamos. Pasamos al juicio investigador etapa 3. Es importante cómo vamos. El juicio investigador etapa 3 va de la ley dominical al decreto de muerte y es para el mundo entero.
Oye, importante. Note que el juicio comienza por la casa de Dios. Primero comenzó por la casa de Dios de los vivos, ¿sí ve? Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿sí ve? Ahora el juicio va a transcurrir de la ley dominical al decreto de muerte para el mundo entero o para las denominaciones que hay en el mundo entero. ¿Por qué digo las denominaciones que hay en el mundo entero? Porque todo aquel que ha dado el paso del bautismo está anotado en el libro de la vida del Cordero y no importa en qué denominación se encuentre para que se pueda cumplir el texto que Yahshua dijo: he aquí que tengo unas ovejas que están en otro redil, pero necesito hacerles un llamado para que escuchen la voz, para que acepten esa voz y para que vengan a este redil. Eso es lo que se llama fuerte pregón. En el fuerte pregón se va a llamar a las ovejas de todos los otros rediles. ¿Y cuándo es el fuerte pregón? Entre la ley dominical y el decreto de muerte se produce el fuerte pregón. Y del fuerte pregón van a venir allí católicos, musulmanes, chinos, budistas, pentecostales, trinitarios, testigos de Jehová, mormones, de todas las denominaciones del mundo van a llegar esas ovejas que están en esos rediles. ¿A dónde llegan? Al redil verdadero denominado Israelitas Espirituales, Templo Adventista, el Séptimo Día, aunque a muchos les duela y aunque a muchos de mis amigos mesiánicos y ortodoxos también les duela a ellos. Entonces, mis apreciados hermanos, entramos nosotros al juicio investigador etapa 3. Mire cómo lo van viendo ustedes. Juicio investigador etapa 3 comienza de la ley dominical al decreto de muerte. ¿Y es para quién? Para todas las ovejas de los otros rediles que se les va a hacer el llamado para que sean confirmados en el libro de la vida del Cordero y sean sellados de la misma forma. ¿Sí ve? El que no acepte ese llamado y que están en esa otra parte, entonces van a ser borrados del libro del Cordero y van a ser anotados en el libro de la muerte y se va a dejar pendiente para un juicio de sentencias. Mi apreciado hermano, creo que estamos siendo claros hasta este momento y usted está entendiendo y comprendiendo. Vamos en 3 juicios. Juicio investigador de los muertos, juicio investigador de los vivos y juicio investigador para las denominaciones del mundo. Oye, importante. ¿Sí ve? Vamos en un orden bien bonito. Alguien me dirá en ese momento, y entonces el juicio del mundo en sí, pues ahí está la denominación a través del mundo. Pero sí, hay razón. Todo aquel que no está anotado en el libro del Cordero ya está perdido, por bueno que sea. Entonces, si usted ya está entendiendo hasta ahí, puedo entrar al juicio investigador etapa 4 o juicio de sentencias, que comenzamos también allí. El juicio investigador etapa 4 se va a realizar en el milenio en el cielo. Y el juicio investigador etapa 4 lo va a ejecutar Yahshua HaMashiach juntamente con todo el grupo de redimidos, donde Yahshua HaMashiach le da poder y autoridad a todos nosotros para juzgar a Satanás, los demonios y a todos los impíos. Por eso ese se llama juicio investigador etapa 4. ¿Y por qué le llamamos etapa 4? Porque no es que ya estamos en el cielo. Entonces en el cielo usted y este servidor ya tenemos la facultad de juzgar, o Yahshua HaMashiach nos permite ayudarle a él en ese juicio. ¿Sí ve? Ya hemos sido transformados y por eso nosotros vamos a revisar los libros de todos los que están perdidos, incluidos Satanás y sus demonios y todos los impíos. Entonces ahí estamos revisando los libros. Y eso se llama juicio investigado porque seguimos investigando la vida ahora de los impíos para darle sentencia. Porque no se le puede dar sentencia a nadie si no presentamos pruebas. Y los libros del cielo nos están presentando las pruebas. Tenemos los testigos, tenemos el juez, tenemos el abogado, tenemos el fiscal, tenemos el tribunal, tenemos todo lo que nosotros vimos al principio en la introducción. Por lo tanto, es un juicio investigador etapa 4. Mire hasta dónde vamos nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nos tocó el tiempo a nosotros de juzgar al mundo, juzgar a Satanás y juzgar a los demonios. Oye, importante. Por eso no podemos nosotros mezclar
unos textos con otros, sino que tenemos que lograr el equilibrio y la armonía y el orden del juicio, mis apreciados hermanos. Entonces, como usted puede mirarlo hasta este momento, ya entrando al juicio investigador etapa 4, es en el reino de los cielos y van a haber 2000 semestres o 1000 años para realizar este juicio completo. Ahí estamos mirando nosotros. Entonces, en 1000 años se van a revisar los libros y se le va a dar sentencia a todas las personas que están en el libro de la muerte. Porque ahí ya las personas que están buenos que se borraron del libro de la vida del Cordero se anotaron en el libro de la muerte. Y los otros que nunca aceptaron o dieron el paso del bautismo están en el libro de la muerte. Por lo tanto, se van a revisar las cosas buenas que realizaron ellos, las cosas malas, y se le va a dar una sentencia a aquellas personas. Eso es lo que se llama juicio investigador etapa 4. Juicio investigador etapa 4. Si seguimos comprendiendo nosotros esta parte, ese juicio es de 1000 años. Los 1000 años en el cielo es aprendiendo y el juicio cumple unas etapas. Mirémosla. El juicio investigador que se está llevando a cabo en este momento y que lo está realizando Yahshua HaMashiach es para beneficio de los ángeles y de los habitantes de los otros mundos, para que todos entiendan y comprendan que Yahshua HaMashiach es justo. Ay, importante. O sea que el juicio es para beneficio de ellos y ellos están aprendiendo. Ahora, en los 1000 años, el juicio investigador es para beneficio de nosotros, para que nosotros acabemos de completar la obra. Y al participar del juicio investigador parte 4, nosotros podamos entender que Yahshua HaMashiach es justo. ¿Sí ve? Y que el juicio que se está realizando con amor y con justicia. Y todos nosotros vamos a aprender. Y de pronto en los 1000 años se nos va a dar una certificación donde dice aprobado su estudio juicio investigador. Comprendimos completamente ahorita qué es expiación profética o qué es la expiación en la realidad o qué es el juicio investigador verdadero. Es un juicio investigador, etapa 4. ¿Para beneficio de quién? De nosotros que estamos en el cielo y que acabemos de aprender y de confirmar bien el santuario. Luego de eso tenemos juicio investigador etapa 5 y ahí vienen sentencias. Juicio investigador etapa 5 con sentencias. ¿Sí ve? O sea que mire, no nos hemos salido dentro del concepto de juicio investigador. Porque ¿qué es juicio investigador? Seguimos investigando. El quinto juicio es en la tercera venida de Yahshua HaMashiach y cuando se produce la resurrección de los malos y cuando llueve fuego y azufre sobre este planeta y la destrucción de este planeta. Entonces ahí es juicio investigador etapa 5. Ese juicio es para beneficio de los malos, de los impíos, de Satanás y de todos los ángeles para que comprendan y entiendan que Yahshua HaMashiach es justo. Y toda boca confesará que Yahshua es justo y que todos los que se van a perder, incluidos Satanás y los demonios y todos los impíos, todos los que se van a perder en el momento, van a confesar con su boca que el castigo que empiezan a recibir es justo debido al registro que tienen ellos en los libros del cielo. Entonces note ahorita así lo que Daniel 7:10 y Apocalipsis 20:12 al 14 habla con respecto los libros fueron abiertos. ¿Sí? El hecho que diga los libros fueron abiertos es para juzgar. Y estamos todavía en la tercera venida de Yahshua o estamos en el 8º milenio, porque ese es el 8º milenio. En el 8º milenio, el juicio investigador etapa 5 de sentencias va a ser para beneficio de todos los impíos y de Satanás y de sus demonios. Entonces, ¿qué va a pasar allí al finalizar esto? Al finalizar esto, el carácter y el amor de Elohim queda vindicado ante el universo y la justicia de Elohim queda satisfecha
porque se ha raído el pecado en su totalidad. Desaparece el pecado y vuelve a la normalidad, a la armonía o el equilibrio que había al principio. Entonces no existirá ninguna mente, tanto del cielo como de los mundos que no han pecado y del planeta Tierra, que le quede alguna duda con respecto al juicio investigador en todas sus etapas, porque todos en general en el universo entero hemos entendido y comprendido, incluido los que se van a perder. Entonces por eso es que se cumplen las últimas profecías, donde todo ojo le verá, toda boca confesará y toda rodilla se doblará ante Yahshua HaMashiach. ¿Sí ve? Y todo el mundo va a comprender que el castigo que recibe, incluidos los ángeles y los de los otros mundos y los salvos que están ahí, van a incluir, carambas, ese castigo que se está recibiendo ahí en el lago de fuego y azufre, prácticamente es el fin del pecado, pero independientemente que es el fin del pecado, es el pago que se le está dando a todas esas personas por los pecados que ellos tienen y que no tuvieron un abogado defensor para que el abogado defensor le hubiera quitado los pecados. ¿Sí ve? Entonces cada uno tendrá que responder por todos los pecados que están anotados en el libro de los pecados y en el libro de memorias. Y a cada uno se le va a dar la paga de acuerdo a todo lo que hizo. Por eso Eclesiastés menciona que el Eterno traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Todos vamos a ser juzgados. Ahora, nadie se va a salvar por las obras buenas. ¿Sí ve? Las obras buenas son un fruto de que yo he sido obediente a Elohim. Y entonces eso me trae una recompensa o me acumula tesoros en el reino de los cielos. ¿Sí ve? Pero no es que me salva. A mí el que me salva o a nosotros el que nos salva es Yahshua HaMashiach, que nos regala su justicia y nos presenta idóneos ante el Padre para darnos vida eterna. Entonces, si nosotros estamos mirando desde este punto de vista, podemos seguir entendiendo y comprendiendo los misterios del santuario en base a sus conexiones. Y es muy importante, mi apreciado hermano, que nosotros le dediquemos más tiempo al juicio investigador. Si hay alguna especie de duda o algo, con mucho gusto usted puede escribirme en el perfil mío y podemos comunicarnos y podemos ampliar algo que le haya quedado en duda, ¿sí? Pero espero que con la ayuda del Eterno, con la ayuda de nuestro Elohim Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, Él haya puesto en claro esto en nuestra mente y que de hoy en adelante nosotros tengamos hambre y sed de escudriñar más su palabra y aprender más sobre la fiesta de expiación y la fiesta de Sukkot, proféticas que siguen y que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos, estamos viendo profecías que se vienen cumpliendo una tras otra, estamos viendo muchas calamidades, estamos viendo señales delante de nosotros y nosotros nada que despertamos a ser hombres y mujeres nuevos, convertidos para ser testimonio y luz y poder llevar la bandera del príncipe Emanuel en alto y decir que nosotros somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén y que respiramos la atmósfera del cielo y que representamos el carácter de Yahshua en todos los lugares. Dios está buscando un ejército de hombres y mujeres, que sea un ejército de valientes y de guerreros que le puedan decir al pecado no. Sí, que le digamos a Satanás no, ¿sí ve? Y que nosotros podamos estar conectados con Yahshua HaMashiach y nos deleitemos de antemano en todas las promesas que hay a través del santuario, de su palabra y lo que está reservado para cada uno de nosotros. Apreciados hermanos, espero que con este corto estudio y con las citas que ustedes ya tienen puedan repasarlas en sus hogares, en sus casas y que puedan ampliar mejor esto para conocerlo. Entonces espero que nuestro Ruach HaKodesh nos siga iluminando, siga inquietando nuestras vidas y nosotros podamos prepararnos mejor
porque estamos viendo que el tiempo se está acortando y la segunda venida de Yahshua la tenemos a las puertas y que el juicio se está acabando. O sea, en otras palabras, el tiempo de gracia se está acabando para cada uno de nosotros. Aprovechemos el tiempo que el Eterno nos está regalando y en vez de estar perdiendo tiempo en cosas seculares, nosotros escudriñemos su palabra, aprendamos más y podamos enseñarle a los que están a nuestro alrededor estas grandes maravillas del santuario. Un saludo para todos mis hermanos a la distancia, un abrazo, les amo en Yahshua HaMashiach, Shalom Ubrajo para todos, el Eterno me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes, Shalom Ubrajot y una feliz semana para ustedes.